Internacional de Transfeminismos, Internacional de Transfeminismos, tirando fronteras a patadas. Las fronteras, los curas no solo están acusados de abuso, sino que también cobran dinero, pero también hay personas que existen, resisten, construyen arte y discurso. Por eso la tomamos un ratito a Claudia Rodríguez, una activista trans, una poeta, una trabajadora social, y le hicimos un par de preguntas por WhatsApp. Y la primera, por supuesto, tiene que ver con cómo es que estás viendo en este momento el activismo trans travesti hoy en Chile. Hola, mi nombre es Claudia Rodríguez y soy activista travesti de Chile. En general no se usa la palabra travesti. La palabra travesti es percibido como un mal concepto para las personas que hacen transformaciones de su cuerpo, de su género, de su sexo. Se sienten más cómodas hablando de transgéneras, transexuales y trans. Entonces sienten que el concepto travesti las ensucia, no las representa, y eso desde mi perspectiva indica que hay un alto grado de influencia desde la psicología, desde la psiquiatría, porque principalmente las expresiones de estos cambios de género, de corporales y sexuales están muy biologizadas, ¿no es cierto?, desde el tema de la salud, y poco, desde esa perspectiva entonces poco politizada. Desde mi perspectiva yo me enuncio a mí misma como travesti porque pertenezco a una clase, a la clase más baja incluso, dentro de la clase proletaria. Las travestis somos incluso excluidas de esa última clase social. Entonces hay poca politización en términos de que las demandas, poca politización en términos de ver, de visualizar que las demandas de todo el movimiento trans, son demandas de clase, de educación, de trabajo, de salud, de vivienda. Son todas demandas de la lucha de clase. Entonces nosotras debiéramos tener esa claridad, pero al repetir discursos desde la psiquiatría, desde la psicología, desde la salud, se despolitiza esa situación, no reconociendo, no pudiéndonos dar cuenta de que el problema nuestro no es de salud, sino que es un problema político, porque hacemos parte de todo lo social, de todas las luchas sociales. Entonces el panorama es un poquito complejo porque además de una gran influencia de la psicología y la psiquiatría en las agendas también está metida la academia, que ha instalado este concepto queer, que ha hecho que cierto grupo de chicos privilegiados ya traten de borrar ciertas memorias de las travestis que comenzaron a hacer la lucha en este país, como por ejemplo mencionar que la lucha travesti era una lucha muda, o más bien la lucha comenzó a ser lucha cuando comenzamos a levantar la voz, cuando comenzamos a
problematizar la lectoescritura, problematizar nuestro analfabetismo, y entonces antes la historia, las travestis, ni siquiera nos dábamos la posibilidad de hablar en público y hablar desde nuestra biografía el problema que significa ser pobre, ¿ya? Ser deseante y pobre. Entonces, cierto activismo académico ha querido venir a instalarse como la primera voz o el primer ejercicio de resistencia, ignorando que habemos muchas que comenzamos hace mucho tiempo atrás a ser las primeras voces. Pero el cuento es que la academia o este activismo académico no reconoce que provenir de la academia es un privilegio. Entonces, y para las travestis más históricas, solo hablar era una resistencia, era revolucionario. Entonces es complejo porque van apareciendo diversidades de discursos que han problematizado la comprensión por lo que queremos luchar. Se confunde, se dispersa, se debilita desde mi perspectiva. Pero también eso puede ser como un desafío. Hemos visto, o he visto yo principalmente en el trabajo que hago, es que también es un ejercicio reconocer la amplitud también de otras formas de existir. Desde el auge de la lucha feminista y de estos últimos tiempos, ¿crees que ha llegado a cambiar algo en Chile? Podría decir que sí han cambiado cosas en Chile. Hoy podríamos decir que hay una variedad infinita de activismos cada una con su propuesta, cada una con sus necesidades, quizá con necesidades de tener un propio espacio, pero esto no ha implicado de que sea para mejor o hayan habido cambios para mejor. Desde mi perspectiva, hay mucho neoliberalismo, ¿ya? Hay mucho discurso y poca práctica desde mi perspectiva. Es decir, en este momento un grupo de feministas viejas con las que yo me vinculo, y quizá eso sea un privilegio, quizá burgués, pero hoy nos damos cuenta, después de varias heridas, después de varios accidentes, después de varias enfermedades, después de llevar un cuerpo pesado, nos damos cuenta que el feminismo, más que una teoría, es una práctica, y es una práctica que debe arraigar la felicidad en la lucha, y no solamente un heroísmo de izquierda antiguo, un heroísmo que nos lleve a la muerte, que nos lleve a la soledad, que nos lleve a haber pasado una vida insatisfecha de todas formas. Entonces nos damos cuenta de que el feminismo es una práctica que reflexiona respecto de lo cotidiano, respecto del dormir, respecto del descansar, respecto del ser feliz, respecto del trabajo, respecto de las buenas prácticas laborales, respecto del dinero también, respecto de la tranquilidad, la paz, sobre todo la paz. O sea, yo principalmente me ha llamado mucho la atención llegar a escuchar en el discurso de muchas compañeras feministas antiguas de que no se puede hacer un activismo de resistencia sin esperanza en que sí las cosas puedan cambiar. Eso para mí es muy significativo, y las cosas pueden cambiar no necesariamente de manera neoliberal, sino que todo lo contrario. Claudia, y vos como poeta, ¿cuál es para vos la importancia de tomar la voz, contar las propias historias, instaurar las propias narrativas? Desde mi perspectiva, ese fue el primer ejercicio que tuvimos que hacer las travestis cuando
nos permitimos a nosotras mismas participar de la organización. Mis primeras experiencias con las compañeras travestis es que no creían en la organización, de que no encontraban sentido en organizarse y además también de participar en organizaciones gays, ¿ya? Me recriminaban a mí que por qué yo participaba en una organización gay hace más de 25 años atrás, si yo era travesti, si yo quería ser travesti, pero era la única alternativa que existía y también era una lucha ser reconocida como participante de una organización de diversidad sexual. Entonces también tuvimos que hacer una conquista ahí y con el tiempo cada vez más profunda, porque en el discurso gay ellos, con mucha más experiencia, mucho más discurso, hablaban sobre lo travesti en nuestra presencia y a nosotras nos dejaban calladas. Entonces la conquista de la voz, incluso con los compañeros, era quizá la principal lucha, o una de las principales luchas, o una lucha como mucho más como inesperada, porque resulta que eran nuestros compañeros y nosotras pensábamos de que iban a ser generosos y solidarios, pero fue una lucha el que los mismos compañeros gay con una amplia experiencia en derechos humanos nos dieran espacio para poder nosotras hablar de lo que significa ser travesti, de lo que significaba ser travesti en esa época, 25 años atrás. La conquista de la voz, como también lo fue como para las mujeres en el feminismo, para las travestis muchas décadas después, era el inicio de la toma de conciencia y de poner el cuerpo desde otra forma, ya con un discurso pensado, un discurso cruzado por los elementos que te daban los derechos humanos. Era maravilloso escuchar en la organización gay que alguno de los chicos dijera que los derechos humanos son también derechos sexuales, cosa que yo nunca había pensado a mis 24 años. Entonces, en esa reflexión, entonces una llegaba a pensar de que si los derechos sexuales eran, los derechos humanos eran derechos sexuales, también podían ser los derechos humanos, derechos sexuales de personas travestis. Y eso entonces permitía que una pudiera conversar con una misma, porque la verdad es que fuimos muy pocas las que comenzamos hace 25 años atrás en ejercitar nuestra presencia en las organizaciones gay. Y eso significó que entonces teníamos acceso a información, la información sabemos que es poder, y nosotras entonces cuando escuchábamos estos discursos los asumíamos y éramos capaces de generar reflexiones respecto de eso, y también se nos dio en las organizaciones, aquí por lo menos en Chile, la posibilidad de que estando en las organizaciones pudiéramos capacitarnos, pudiéramos vincularnos más con los derechos humanos, con las perspectivas de derechos humanos, con información respecto a la historia de la sexualidad, con el tema de la prevención del virus del VIH, con compañeras ahí súper acompañadas, con activistas lésbicas, feministas que nos decían que además también propiciaban que nosotras pudiéramos acercarnos al feminismo, entender el feminismo, y cómo después con el tiempo nosotras podamos hacer nuestras propias reflexiones respecto de lo que significa ser travesti y ser feminista. La conquista de la voz debiera implicar una reflexión crítica de todo lo social, de nuestra presencia en todo el problema social. Y entonces, ¿por qué te parece necesario reivindicar la monstruosidad? Bueno, la monstruosidad, el fracaso, la fealdad, la enfermedad, la intervención del cuerpo, la pobreza,
la intervención del cuerpo en la pobreza me ha dado a problematizar y asumir la monstruosidad en resistencia a estos discursos neoliberales que incluso están en nuestra mirada, sobre todo cuando somos jóvenes. Había mucha presencia de un discurso exitista, por ejemplo, en las compañeras que realizaban hace más de 25 años trabajo sexual en la calle o explotación sexual en la calle, cuando se comentaba de que los clientes tenían mucha plata, los clientes con maravillosos autos venían a buscar a una y lo pasaban bien y la llevaban a conocer maravillosos hoteles. Había un discurso muy exitista que se contraponía con situaciones más cotidianas que tenían que ver con que al volver a la casa siempre volvíamos solas, empobrecidas, maltrechas, con riesgos de enfermedades. Entonces por eso se empezó a hacer como en mí el tener que hacer un ajuste necesario para decir quiénes éramos, ¿ya? Entonces es como un ejercicio de resistencia al neoliberalismo, pero también es un ejercicio, diría yo, de resentimiento, porque en la práctica las compañeras decían, por ejemplo, ¿para qué vamos a usar condón si de algo tenemos que morir? Si el SIDA nos mata, bueno, que nos mate. Entonces, ese era un discurso bastante presente en las compañeras y mostraba esta horrorosa verdad de que por más que hiciéramos cambios en nosotras mismas, el mundo seguía siendo el mismo. Y eso era mucho más monstruoso. Claudia Rodríguez desde Chile, le agradecemos a Ari, a todos los que estuvieron del otro lado. Nos retiramos, nos reencontramos el viernes que viene atravesando otro país, cruzaremos fronteras idiomáticas hacia el Brasil. Les decimos adiós y que como siempre aguante la comunicación transfeminista y alternativa. Chau. Fronteras a patadas. Las fronteras, los curas no solo están acusados de abuso, sino que también cobran dinero, pero también hay personas que existen, resisten, construyen arte y discurso. Por eso le tomamos un ratito a Claudia Rodríguez, una activista trans, una poeta, una trabajadora social, y le hicimos un par de preguntas por WhatsApp. Y la primera, por supuesto, tiene que ver con cómo es que estás viendo en este momento el activismo trans travesti hoy en Chile. Hola, mi nombre es Claudia Rodríguez y soy activista travesti de Chile. En general no se usa la palabra travesti. La palabra travesti es percibido como un mal concepto para las personas que hacen transformaciones de su cuerpo, de su género, de su sexo. Se sienten más cómodas hablando de transgéneras, transexuales y trans. Entonces sienten que el concepto travesti las ensucia, no las representa, y eso desde mi perspectiva indica que hay un alto grado de influencia desde la psicología, desde la psiquiatría, porque principalmente las expresiones de estos cambios de género, de corporales y sexuales están muy
biologizadas, ¿no es cierto?, desde el tema de la salud y poco, desde esa perspectiva entonces poco politizada. Desde mi perspectiva yo me enuncio a mí misma como travesti porque pertenezco a una clase, a la clase más baja incluso, dentro de la clase proletaria. Las travestis somos incluso excluidas de esa última clase social. Entonces hay poca politización en términos de que las demandas, poca politización en términos de ver, de visualizar que las demandas de todo el movimiento trans, son demandas de clase, de educación, de trabajo, de salud, de vivienda. Son todas demandas de la lucha de clase. Entonces nosotras debiéramos tener esa claridad, pero al repetir discursos desde la psiquiatría, desde la psicología, desde la salud, se despolitiza esa situación, no reconociendo, no pudiéndonos dar cuenta de que el problema nuestro no es de salud, sino que es un problema político, porque hacemos parte de todo lo social, de todas las luchas sociales. Entonces el panorama es un poquito complejo porque además también, además de una gran influencia de la psicología y la psiquiatría en las agendas también está metida la academia, que ha instalado este concepto queer, que ha hecho que cierto grupo de chicos privilegiados ya traten de borrar ciertas memorias de las travestis que comenzaron a hacer la lucha en este país, como por ejemplo mencionar que la lucha travesti era una lucha muda, o más bien la lucha comenzó a ser lucha cuando comenzamos a levantar la voz, cuando comenzamos a problematizar la lectoescritura, problematizar nuestro analfabetismo, y entonces antes la historia, las travestis, ni siquiera nos dábamos la posibilidad de hablar en público y hablar desde nuestra biografía el problema que significa ser pobre, ¿ya? Ser deseante y pobre. Entonces, cierto activismo académico ha querido venir a instalarse como la primera voz o el primer ejercicio de resistencia, ignorando que habemos muchas que comenzamos hace mucho tiempo atrás a ser las primeras voces. Pero el cuento es que la academia o este activismo académico no reconoce que provenir de la academia es un privilegio. Entonces, y para las travestis más históricas, solo hablar era una resistencia, era revolucionario. Entonces es complejo porque van apareciendo diversidades de discursos que han problematizado la comprensión por lo que queremos luchar. Se confunde, se dispersa, se debilita desde mi perspectiva. Pero también eso puede ser como un desafío. Hemos visto, o he visto yo principalmente en el trabajo que hago, es que también es un ejercicio reconocer la amplitud también de otras formas de existir. Desde el auge de
la lucha feminista y de estos últimos tiempos, ¿crees que ha llegado a cambiar algo en Chile? Podría decir que sí han cambiado cosas en Chile. Hoy podríamos decir que hay una variedad infinita de activismos TTTTT, cada una con su propuesta, cada una con sus necesidades, quizá con necesidades de tener un propio espacio, pero esto no ha implicado de que sea para mejor o hayan habido cambios para mejor. Desde mi perspectiva, hay mucho neoliberalismo, ¿ya? Hay mucho discurso y poca práctica desde mi perspectiva. Es decir, en este momento un grupo de feministas viejas con las que yo me vinculo, y quizá eso sea un privilegio, quizá burgués, pero hoy nos damos cuenta, después de varias heridas, después de varios accidentes, después de varias enfermedades, después de llevar un cuerpo pesado, nos damos cuenta que el feminismo, más que una teoría, es una práctica, y es una práctica que debe arraigar la felicidad en la lucha, y no solamente un heroísmo de izquierda antiguo, un heroísmo que nos lleve a la muerte, que nos lleve a la soledad, que nos lleve a haber pasado una vida insatisfecha de todas formas. Entonces nos damos cuenta de que el feminismo es una práctica que reflexiona respecto de lo cotidiano, respecto del dormir, respecto del descansar, respecto del ser feliz, respecto del trabajo, respecto de las buenas prácticas laborales, respecto del dinero también, respecto de la tranquilidad, la paz, sobre todo la paz. O sea, yo principalmente me ha llamado mucho la atención llegar a escuchar en el discurso de muchas compañeras feministas antiguas de que no se puede hacer un activismo de resistencia sin esperanza en que sí las cosas puedan cambiar. Eso para mí es muy significativo, y las cosas pueden cambiar no necesariamente de manera neoliberal, sino que todo lo contrario. Claudia, y vos como poeta, ¿cuál es para vos la importancia de tomar la voz, contar las propias historias, instaurar las propias narrativas? Desde mi perspectiva, ese fue el primer ejercicio que tuvimos que hacer las travestis cuando nos permitimos a nosotras mismas participar de la organización. Mis primeras experiencias con las compañeras travestis es que no creían en la organización, de que no encontraban sentido en organizarse, y además también de participar en organizaciones gays, ¿ya? Me recriminaban a mí que por qué yo participaba en una organización gay hace más de 25 años atrás, si yo era travesti, si yo quería ser travesti, pero era la única alternativa que existía, y también era una lucha ser reconocida como participante de una organización de diversidad sexual. Entonces también tuvimos que hacer una conquista ahí, y con el tiempo cada vez más profunda, porque en el discurso gay ellos, con mucha más experiencia, mucho más discurso, hablaban sobre lo travesti en nuestra presencia, y a nosotras nos dejaban calladas. Entonces la conquista de la voz, incluso con los compañeros, era quizá la principal lucha, o una de las principales luchas, o una lucha como mucho más como inesperada, porque resulta que eran nuestros compañeros y nosotras pensábamos de que iban a ser generosos y solidarios, pero fue una lucha el que los mismos compañeros gay con una amplia experiencia en derechos humanos nos dieran espacio para poder nosotras hablar de lo que significa ser travesti, de lo que significaba ser travesti en esa época, 25 años atrás. La conquista de la voz, como también lo fue como para las mujeres en el feminismo, para las travestis muchas décadas después, era el inicio de la toma de conciencia
y de poner el cuerpo desde otra forma, ya con un discurso pensado, un discurso cruzado por los elementos que te daban los derechos humanos. Era maravilloso escuchar en la organización gay que alguno de los chicos dijera que los derechos humanos son también derechos sexuales, cosa que yo nunca había pensado a mis 24 años. Entonces, en esa reflexión, entonces una llegaba a pensar de que si los derechos sexuales eran, los derechos humanos eran derechos sexuales, también podían ser los derechos humanos, derechos sexuales de personas travestis. Y eso entonces permitía que una pudiera conversar con una misma, porque la verdad es que fuimos muy pocas las que comenzamos hace 25 años atrás en ejercitar nuestra presencia en las organizaciones gay. Y eso significó que entonces teníamos acceso a información, la información sabemos que es poder, y nosotras entonces cuando escuchábamos estos discursos los asumíamos y éramos capaces de generar reflexiones respecto de eso, y también se nos dio en las organizaciones, aquí por lo menos en Chile, la posibilidad de que estando en las organizaciones pudiéramos capacitarnos, pudiéramos vincularnos más con los derechos humanos, con las perspectivas de derechos humanos, con información respecto a la historia de la sexualidad, con el tema de la prevención del virus del VIH, con compañeras ahí súper acompañadas con activistas lésbicas, feministas que nos decían que además también propiciaban que nosotras pudiéramos acercarnos al feminismo, entender el feminismo, y cómo después con el tiempo nosotras podamos hacer nuestras propias reflexiones respecto de lo que significa ser travesti y ser feminista. La conquista de la voz debiera implicar una reflexión crítica de todo lo social, de nuestra presencia en todo el problema social. Y entonces, ¿por qué te parece necesario reivindicar la monstruosidad? Bueno, la monstruosidad, el fracaso, la fealdad, la enfermedad, la intervención del cuerpo, la pobreza, la intervención del cuerpo en la pobreza, me ha dado a problematizar y asumir la monstruosidad en resistencia a estos discursos neoliberales que incluso están en nuestra mirada, sobre todo cuando somos jóvenes. Había mucha presencia de un discurso exitista, por ejemplo, en las compañeras que realizaban hace más de 25 años trabajo sexual en la calle o explotación sexual en la calle, cuando se comentaba de que los clientes tenían mucha plata, los clientes con maravillosos autos venían a buscar a una y lo pasaban bien y la llevaban a conocer maravillosos hoteles. Había un discurso muy exitista que se contraponía con situaciones más cotidianas que tenían que ver con que al volver a la casa siempre volvíamos solas, empobrecidas, maltrechas, con riesgos de enfermedades. Entonces por eso se empezó a hacer como en mí el tener que hacer un ajuste necesario para decir quiénes éramos, ¿ya? Entonces es como un ejercicio de resistencia al neoliberalismo, pero también es un ejercicio, diría yo, de resentimiento, porque en la práctica las compañeras decían, por ejemplo, ¿para qué vamos a usar condón si de algo tenemos que morir? Si
Si el SIDA nos mata, bueno, que nos mate. Entonces, ese era un discurso bastante presente en las compañeras y mostraba esta horrorosa verdad de que por más que hiciéramos cambios en nosotras mismas, el mundo seguía siendo el mismo. Y eso era mucho más monstruoso. Claudia Rodríguez desde Chile, le agradecemos a Ari, a todos los que estuvieron del otro lado. Nos retiramos, nos reencontramos el viernes que viene atravesando otro país, cruzaremos fronteras idiomáticas hacia el Brasil. Les decimos adiós y que como siempre aguante la comunicación transfeminista y alternativa. Chau.